a ver las especificaciones de Pro para que se den cuenta que son exactamente igualitos, solo que en Pro vamos a tener la bornera de IP. Es la única diferencia, de una vez se los voy adelantando. Entonces, Neo, vamos a tener dos. Digamos que una de las características siempre que hemos tenido a nivel de DCC, desde los paneles más antiguos, de pronto los que tienen tanta experiencia o ay Dios mío, que ya llevamos muchos años en este mercado, desde que empezamos con paneles, los famosos 832 de Power Series, que era uno de los paneles más conocidos, o conocido también como la 5010, inclusive paneles más antiguos como la 510 o la 550, la 560, que eran los primeros paneles que salieron de DSC 550, que fue el primer panel monitoreable. Todos tenían dentro de su board etiquetados dónde se debe conectar, qué se debe conectar. Esto era una de las cosas que porque tanto a los técnicos les gustaba. Entonces, igualito, hasta el Pro va a tener los labels diciéndoles qué tienen que conectar, en dónde lo tienen que conectar. Entonces, arranquemos con un Neo. Neo va a tener dos borneras de AC, donde van a utilizar un transformador 1640. Esos 1640 se los van a conectar acá. Esas borneras solo pueden tener conectado el transformador, nada más, nada más. ¿Por qué lo digo? Y hago tanto énfasis, porque a veces he visto, es que se me quema el transformador a cada rato, y es que me doy cuenta que conectan los sensores ahí. Ojo, los sensores son DC, estas borneras es solo para alimentar el panel de intrusión. Importante que tengan en cuenta esto. Vamos a tener el transformador 1640, donde vamos a tener, importante, sobre todo, no es solo conectar el transformador, sino una de las buenas prácticas es medir cuánto es el voltaje de entrada y cuánto es el voltaje de salida. Más que el de entrada, el voltaje de salida. Siempre garanticemos que debemos de estar alrededor de los 16.5 voltios. No podemos tener ni mucho ni muy bajo. Baterías, podemos conectar baterías de 12 voltios, podemos tener baterías de 4 o baterías de 7 amperios para conectárselas al panel, ya dependiendo con el que ustedes trabajan. En el auxiliar es donde van a conectar todos los sensores que necesiten corriente, pero mucho ojo, y aquí les voy a pedir que tengan en cuenta lo siguiente. Vamos a tener borneras positivo y negativo, pero máximo hasta 700 miliamperios. Esos máximos 700 miliamperios van a tener en cuenta algo. Yo siempre les recomiendo, y esto digamos que es un tema bien importante, es un tema mucho más William Piñeros, mucho más de la experiencia que de la teoría. Yo siempre abro un Excel y les recomiendo que ustedes ya tengan esto. De por sí ya tengo amigos que me han tomado la palabra y en empresas que ya tienen este Excel hasta automatizado y bueno, etc. Pero ¿qué es por lo menos lo que ustedes tienen que tener? Aquí tienen que tener un listado de los, o bien sea de los sensores, o un listado de los módulos, un listado de todo lo que ustedes utilizan en un sistema de intrusión para poder calcular cuánto es el máximo de corriente y saber si esos 700 miliamperios son suficientes o no. Por decir algo, yo aquí puedo colocar sensores LC100, sensores LC104, vamos a colocar LC181, vamos a colocar magnéticos. Tranquilos, que yo sé que alguno debe estar diciendo los magnéticos no tienen nada que ver con el auxiliar. Ya vamos a ver por qué. Vamos a colocar, no sé, pongámoslo aquí, sensores de humo. Vamos a poner... listo. Yo creo que estos, vamos a conectar aquí teclados. Vamos a conectar aquí teclados, vamos a conectar comunicador, expansores. Yo creo que ahí está perfecto. En la siguiente, entonces aquí vamos a colocar dispositivo. Aquí vamos a colocar corriente. La corriente, aquí van a colocar por dispositivo. Entonces, por decir algo, un LC100 cuando está activado, y esto tienen que revisarlo muy bien en el manual de cada uno de los dispositivos que ustedes usan. Yo aquí, por ejemplo, estoy colocando cantidades de DSC, pero pues muchas veces yo sé que muchas compañías, es que yo confío en los BIN porque, ok,
pueden colocar los BIN sin ningún inconveniente. Entonces yo aquí, por ejemplo, un sensor LS100 consume 12 miliamperios, un LS135, vamos a hacer un LS181, puede consumir 150. Estos son valores que yo me estoy inventando. Los dos primeros sí son correctos. Vamos a colocar aquí el sensor de humo 60 miliamperios, un teclado para hacer fácil el comunicador 100 y expansores 100. Esos valores los van a conseguir ustedes ¿en dónde? En la tabla de cada o en el manual de cada uno. Aquí, cantidad. Y aquí en cantidad van a colocar cuánto es la cantidad. Entonces yo, por ejemplo, no sé, voy a colocar 10 LS100, voy a conectar 5 LS104, voy a conectar 5 LS181, voy a colocar 10 magnéticos, sensores de humo voy a conectar 5, teclados voy a conectar 2, comunicadores 1 y expansores, esto me da 35, o sea que necesitaría conectar obligatoriamente 4 módulos expansores. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Y esto porque digamos que lo que les decía de que muchas empresas ya lo tienen automatizado, es porque a los mismos comerciales o a los agentes ejecutivos o nosotros que somos instaladores, ya podemos diseñar y poder saber cuánto es el total. Entonces, en este caso, solo en este ejemplo, voy a utilizar 2045 miliamperios. Mi panel solo me bota 700 miliamperios. Tendría que utilizar fuentes de poder obligatoriamente adicionales porque si no voy a tener un déficit de corriente. Pero aquí es donde una de las cosas que tienen que tener en cuenta. Por norma, y esto más William Piñeros que DSC, por norma se utiliza un 80% de la corriente nominal y se deja un 20% de corriente de backup. ¿Por qué? Aquí estamos solo diseñando cuánto me consumen los dispositivos, pero no estamos diseñando cuánto me está consumiendo el cableado, cuánto me está consumiendo los empalmes, cuánto me está consumiendo las resistencias, cuánto estoy perdiendo por el tipo de cable que estoy utilizando, cuánto estoy perdiendo por el tipo de curvas o tipo de empalmes que yo hice dentro del cableado. Esto te generan un valor adicional de corriente que no se puede medir. Por eso es que siempre hay que utilizar un colchón para poder tener eso. Por eso yo siempre solo utilizo el 80% de la carga nominal. Entonces, si yo tengo una fuente de poder de 1 amperio, solo utilizo 800 de esa fuente. O si tengo del panel 700, solo utilizo 560. Hay otros que dicen, no, solo se utilizan del panel CA 700, utilice 500. Y eso ya hago el diseño. Entonces, si lo utilizáramos en 500 para hacerlo más sencillo, necesitaría una fuente todavía de 1500 miliamperios. Yo utilizaría 2 fuentes para poderlas conectar. Entonces, y ya me daría el total de la corriente. Aunque, muchachos, y aquí está el quick. Debe estar más de uno diciéndose, pero entonces, si los magnéticos efectivamente, como pensaban, da 0% de corriente, ¿por qué los colocamos? Porque muchas veces cuando los comerciales, nosotros lo tenemos por experiencia, por el día a día que vivimos, nosotros sí lo calculamos, pero los comerciales no. Entonces, ellos dicen, como eso no consume corriente, pues eso va a ser 0. Pero no están calculando que por la cantidad de contactos magnéticos tienen que aumentar la cantidad de módulos expansores. Y los módulos expansores sí consumen corriente. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta para el diseño de las corrientes. 2. En estos sensores, sobre todo los sensores que son de exteriores, hay un tema. Primero, utilizan mayor cantidad de cableado. 2. Consumen demasiada corriente. Una de las falsas alarmas que se ha podido demostrar en la práctica que se presentan es que a mayor cantidad de cableado, sin importar que yo tenga una fuente de 3 amperios, si el cable es muy largo, al sensor le llega menos corriente. ¿Por qué? Porque el cable pierde corriente en el camino. Entonces, muchas veces los sensores no les llega la suficiente corriente y esas son las falsas alarmas que se presentan. Yo siempre prefiero que los sensores que consumen demasiada corriente, como los BIN, como los sensores de exteriores, yo trato de utilizar las fuentes de poder lo más cercanas a estos sensores para evitar temas de falsas alarmas.
Pero es que en muchos casos, en muchas compañías, ustedes van a ver que estos sensores que consumen tanta corriente, la fuente está pegada a los sensores. Es para evitar pérdidas de corriente. Bien importante. Segundo, y esto digamos que es bien importante, el tipo de cable que ustedes utilicen, ojalá sea multifilar. ¿Por qué? El multifilar es más estable en el tiempo que los cables como los UTP. Primero, los multifilares nos van a dar mayor distancia. Segundo, los UTP solo dan hasta 80-100 metros de distancia, importante. Nunca coloquen un UTP a más de 100 metros porque no les va a funcionar. La parte de diferenciación del multifilar es que el multifilar, digamos que es más flexible que el UTP. Ustedes cuando muchas veces, digamos, doblan los UTPs, automáticamente ya dañaron el cable. El UTP no se puede doblar por nada porque este cable se maltrata. O sea, yo a veces veo a los técnicos que hacen como si fuera el cable UTP, como si fuera una cuerda y lo enrollan en el brazo con el codo, después lo amarran en el centro y todas las puntas quedaron dobladas. Automáticamente esas puntas cuando se doblan así ya perdieron su poder en el cable porque el cobre se tiene que expandir a un lado y se tiene que recoger al otro. Ya dañaron ese cable. Por eso es que siempre las carretas vienen enrolladas uniformes para evitar que el cable se lastime. Entonces es bien importante que tengamos en cuenta estas recomendaciones. ¿Listos? Auxiliar, sirena. Podemos conectar máximo una sirena de 30 vatios, es una salida de 700 miliamperios a 2 puntos de 2 amperios de corriente en el pico, pero solo una sirena de 30 vatios. Por favor, he visto muchos paneles dañados que porque le colocan más de una sirena de 30 vatios. Otra cosa que tienen que tener en cuenta en las sirenas es que la resistencia debe ir en la sirena. ¿Qué significa? Que ustedes siempre traen una resistencia de 1 ohmio. Y mucha gente dice, es que si yo pongo sirena no le pongo la resistencia. Error. Siempre debe ir la resistencia en la sirena. No importa si la sirena es buena, si la sirena es medio buena o es mala, siempre deben de colocar resistencia en paralelo. ¿Qué significa en paralelo? De una puntica a la otra, aquí debe ir una resistencia de 1 ohmio. Importantísimo que lo tengan en cuenta. En la sirena, porque he visto por ahí, y perdón la expresión como decimos aquí en Bogotá, he visto salvajes que le colocan la resistencia en la salida del panel. Automáticamente, si la sirena la tumban, pues como la resistencia está en el panel, pues no va a servir de nada la supervisión de sirena. La resistencia siempre debe estar. He visto personas muy técnicas que lo que hacen es que envuelven la resistencia con el cable de la sirena, de tal manera que cuando arranquen la sirena, arrancan la resistencia y automáticamente genera el fallo de sirena. Es importantísimo que lo tengamos en cuenta. Una de las cosas que cambia Neo, a diferencia de Power Series, es que las sirenas, antes ustedes la programaban en el campo 005, opción 09. Aquí cambia el Neo y en Pro, ya es 005, opción 00. Y ahí van a poder encontrar la opción de la sirena para el tiempo. Igual, en minutos no cambia absolutamente en nada. El bus de datos ya no se llama K-Bus o COM-Bus como el Maxis, sino se va a llamar Core-Bus. Core-Bus porque es un bus de datos codificado o un bus de datos encriptado. El mismo tema del cableado. Vamos a tener 4 buses, 4 conectores, que es rojo para energía, negro que es tierra, amarillo y verde que son los de data como tal del comunicador. Por eso es que muchas veces, y yo siempre recomiendo, hey, si yo tengo 4, 8 módulos expansores, claramente ya no puedo conectárselos todos al bus del panel, por ejemplo en un Neo. Yo puedo utilizar fuentes de poder alternas, bien sean las que yo recomiendo, claramente que tienen que ser las fuentes supervisadas, pero si ustedes prefieren no utilizar fuentes supervisadas, y digamos que esto no aplica solo para SC, sino para todas las marcas, y ustedes utilizan fuentes genéricas, el rojo ustedes lo pueden dejar desconectado, pero el negativo, el amarillo y el verde siempre tienen que ir conectados hacia el panel. ¿Para qué? Para poder tener estos tres datos. La corriente la van a sacar del positivo, la pueden sacar de la fuente sin ningún inconveniente, ya sea supervisada o no supervisada. Pueden utilizar 3 tipos de configuración: estrella, serie o tip-top. Para mí, William Piñeros, yo siempre he preferido la estrella. ¿Por qué? Si se me dañaron las conexiones del primer teclado, del primer módulo, no hay problema, los otros siguen vivos.
en una serie, que es ley de Murphy, si se me dañó la primera, automáticamente se me daña de ahí para adelante todo, igual en TTAP. Los PGMs, vamos a poder tener PGMs de 50, 300 y 50 dependiendo de los paneles grandes. Siempre el PGM va a ser negativo y lo voy a tener que alimentar del auxiliar. Entonces, importante, si yo tengo 6 sensores de humo que los voy a conectar al PGM, también se los tengo que contar en la tabla del auxiliar. Importantísimo que tengamos en cuenta esa recomendación de corriente. Acá hay un ejemplo de cómo se conecta. PGM positivo, auxiliar positivo, PGM negativo, y en el medio voy a colocar mi sensor de humo o lo que yo quiera prender o apagar ahí. Las zonas. Esto aplica tanto para Neo como Power Series como Pro. Siempre hay 3 tipos de zonas. Sin resistencia, que es la convencional, que cómo funciona, va la corriente, automáticamente el panel le llega y el panel ya sabe que la corriente está de manera correcta. Y si se abre, pues esto me genera condicional de alarma. ¿Cuál es el problema? ¿Y por qué esto no está recomendado por nada? Nosotros lo tenemos es porque digamos que por características todos los paneles lo tienen, entonces lo tenemos, pero pues digamos que no se recomienda. Si hicieron un corto, sin importar de que la corriente va a ir, va a volver, le va a decir al panel está cerrada, pero si el sensor genera condición de alarma, como hay un corto, pues no va a generar automáticamente nada. Cuando utilizamos una resistencia, también podemos utilizarlo, mucha gente lo utiliza, que es la forma más correcta de hacer una instalación. Entonces vamos a colocar, la corriente va a ir, le va a decir al panel, hey, encontré una resistencia de 5.6 K ohmio, todo está perfecto. Si la zona se abre, me va a decir, hey, no llegó la corriente, la zona está abierta. Si hay un corto, el sensor, la corriente se va a ir por el corto, no va a encontrar la resistencia y le va a decir al panel, hey, no tenemos la resistencia, estamos en falla y genera falla de supervisión de zona. Podemos tener resistencias en serie o tenemos resistencias en paralelo. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Que la serie es para sensores normalmente cerrados, en paralelo es para sensores normalmente abiertos. Eso digamos que es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a tener, esta es la recomendación, doble resistencia final de línea, que vamos a tener una resistencia en serie, una resistencia en paralelo. Vamos a ver cómo funciona esto. Va la corriente, yo voy a conectar, el sensor está cerrado, la corriente va a tomar el camino más corto. Este valor de resistencia vale 0, o sea que esto me vale 5.6 K ohmios, o sea que el sensor está cerrado o normal. Si abro el sensor, va la corriente, va por el sensor, va a encontrar, esta resistencia se va a volver ahora en serie con esta, va a encontrar 11.2 K ohmios, y me va a indicar que la zona está o en alarma o está abierta. Si hay un tamper, que puede ser un corto o cortan el cable en el sensor o el cable como tal, va a tener un valor infinito y esto me va a generar condición de tamper. Pero si hay un corto, esto vale 0, la corriente va y le va a decir al panel 0. Tanto en los paneles Power Series, Neo y Pro, estas 4 condiciones las indica de manera independiente en el teclado y en la central de monitoreo. Si yo tengo un sabotaje, me va a mostrar en Power Series en el asterisco 2, opción 6, en Power Series Neo y en Pro, opción 7. Si yo tengo un teclado alfanumérico en Pro y en Neo, me va a mostrar sabotaje, oprimo asterisco y ahí automáticamente me dice cuál es la zona que está en sabotaje. Claramente, si ustedes quieren utilizarlo al modo antiguo, como lo utilizan los otros paneles, que es una zona por sabotaje, pues ahí tendrían que revisar cuál de las 2 zonas está en sabotaje. Se vuelve más difícil, más engorroso que poderlo tener de esta manera. Muy fácil de instalar, es tan sencillo como conectar una resistencia uniendo las borneras de común y normalmente cerrado. De normalmente cerrado saco a la primera bornera de tamper y del tamper que queda libre va al panel y del común va al común. Que si hay orden, no hay orden. Ustedes pueden conectar, por ejemplo,
yo he entrenado empresas de monitoreo desde cero, donde muchas empiezan, acá hay un común, para que el técnico no se embolate, se lo conecto al común. Y el tamper 2 se lo conecto a la zona, conectan las dos resistencias y esto es cero problemas de conexión. De por sí, yo ya llevo más de 22 años cuando a mí me enseñaron esto, un amigo, y a hoy, de por sí, en muchas empresas lo he institucionalizado, como muchas empresas a nivel latinoamericano y mundial lo han colocado como norma técnica de las compañías que tiene que ser doble resistencia final de línea en todas las zonas, porque esto ni molesta ni genera problemas y a nivel de monitoreo es muchísimo más claro para un operador cuando es un sabotaje de la zona o cuando es una alarma. Totalmente confiable, por lo menos en DCC, no puedo hablar por otras marcas. En DCC funciona a las 1000 maravillas. Que si tengo un magnético, hey, el magnético no tiene sabotaje, ¿qué hacemos? Ok, sencillo, estas dos borneritas o estos dos cables los unen, como no vamos a tener sabotaje, pero el cable ahora sí va a tener sabotaje. Entonces, bien importante, si a mí me cortan el cable del magnético, que por lo general que es lo que hacen los delincuentes, arrancan el cable del magnético, lo cortan, vamos a tener sabotaje sin ningún inconveniente en la zona. Y me va a decir exactamente la zona que me generó sabotaje. ¿Listos? Importante que lo hagamos, importante que ahorita vamos a tener un break de 15 minuticos, vamos a estar conectando el panel, tómense un vasito de agua, pinto, distráiganse, si necesitan todo el tema de mails, también lo puedan tener. La tierra, es importante que la tierra, por favor, no hagan esta salvajada. Si conozco técnicos que llegan y dicen, el panel tiene tierra, se lo conectan a la caja, una caja que tiene una pintura electroestática, que realmente no tienen tierra porque pues la caja electroestática es totalmente aislada. No, que es que como eso está anclado a la pared. Ok, ¿y qué chazos utilizan? No, plásticos como siempre. Ok, si utilizan chazos plásticos conectados a una pared que no es conductora, no tienen absolutamente nada. Por eso es que conozco más de un técnico que cuando tocan la caja, lo primero que sienten son cosquillitas de la corriente que está generando la caja o las descargas que está generando la caja. Si no conocen que tengan una tierra perfecta, hey, yo prefiero que no la conecten y la batería funciona como tierra. Rinitip, para la pregunta del amigo, vamos a conectar Rinitip convencional, Rinitip para la entrada, R1T1 para la devolución de la línea telefónica. Vamos a tener dos PCLIN y esta sí es importante que la tengan en cuenta porque a veces esta es una de las preguntas más comunes. Los dos PCLIN, ¿para qué son? PCLIN número 1 es para hacer solo DLS. Si yo necesito hacer DLS, lo desconecto en el PCLIN número 1. ¿Esto para qué? Porque como Neo es uno de los paneles que más se utiliza con comunicadores propietarios de Neo, es muy engorroso que tengan que desconectar el comunicador, conectarse y hagan el DLS. No, con esto ustedes pueden tener el PCLIN número 2 conectado a su comunicador y con el PCLIN número 1 hacer el DLS. Y pueden tener toda la programación del panel. Lo único que no pueden tener es acceso al comunicador porque ese sí está por otra vía. Y el PCLIN número 2 se conecta, se utiliza para el comunicador y dentro de las cosas que tenemos con Neo, con Pro y con todos los nuevos comunicadores es actualizaciones. Entonces, si hay una nueva actualización que está haciendo algo diferente, algo chévere, ok, ustedes lo pueden tener aquí. Desconectan el comunicador. Yo siempre recomiendo hacer un backup de la información. Ahorita vamos a ver cómo se hacen estas actualizaciones. Yo conecto desconecto, hago como un DLS, traer la información del panel y ahí sí lo pongo a actualizar. ¿Esto es por qué? Si se trabó el cable, no utilizaron un buen cable conversor USB o tienen problemas con el cable, se puede haber dañado la instalación. Ok, con esto ustedes ya tenían el backup. Si se dañó ese panel, ok, ponen un nuevo panel y le descargan la información sin ningún inconveniente. ¿Listos? Vamos a ver las especificaciones de Pro rápidamente. Y se van a dar cuenta que es igualito a...
Que no tengo acá. Vamos a mirarlo acá. ¿Qué se mira? Entonces, hacemos. Este es el adaptador que vamos a utilizar en un panel Pro, importantísimo, ya aquí no trabajamos con transformadores, sino va a ser con adaptador, que este adaptador es 100% DC, que significa que tiene bornera positiva y bornera negativa. Mientras encuentro acá. Siempre ustedes van a encontrar en la página de SC, no se tienen que registrar, no tienen que hacer nada. Ustedes solo pueden entrar a la página de SC y ahí van a poder descargar los manuales de programación, los manuales de usuario. Yo siempre les recomiendo que tengan por lo menos en su computadora, hay un manual que dice extendido o referencia. Ustedes miran, estos manuales extendidos o de referencia son los manuales que sirven para... son los que tienen toda la información como tal. ¿Cómo así tienen toda la información? Son manuales que les dice exactamente cada cosita. O sea, en la opción 005, que es de tiempos, y le explica paso a paso de cómo hacer toda la programación, que cómo son tiempos. ¿Qué son las zonas? Ah, que los tipos de zonas son... los tipos de zonas son que... ¿qué es el 01? Ah, que es entrada y salida. Ok, ahí les dice exactamente qué es entrada y salida, todo, sin ningún inconveniente. ¿Cuál es? Entonces, eso es importante que ustedes por lo menos, los que tengan dudas de cómo funciona el tema de entradas y salidas, se lo lean para poder saber qué hace cada cosa. Por lo menos una vez que se lo hayan leído, es más que suficiente. Me perdió el diagrama de conexión. Santo, me perdí el diagrama de conexión del panel. Ah, lo tengo. Encontré la imagen que les quería mostrar de los módulos.
Listo. Entonces, esta es una board real de un Power Series Pro, donde vamos a poder ver que tenemos DC, ahí vamos a conectar toda la parte de el transformador, un adaptador que es DC, un auxiliar que va a tener 2 amperios de salida, un bell que es igualito que a nivel de Power Series, vamos a tener el tema de una sola sirena 30 vatios, Core Bus se conecta igualito que Power Series, PGMs del 1 al 4, que son negativos que se van a conectar con el auxiliar que pueden conectarlo, o bien sea con esta auxiliar, o bien sea con esta auxiliar, ya dependiendo las necesidades. Zonas, van a tener aquí 8 zonas, que las 8 zonas son grado 3, lo cual me permite conectar hasta sensores con triple resistencia final de línea, que ya vamos a hacer el ejercicio más tarde. Vamos a tener un conector IP, que este conector IP vamos a poder conectar a 10, 100 o 1 GB de velocidad, y aquí va a tener el conector de línea telefónica para lo que necesiten. Aquí van a tener el módulo para poder conectar el módem celular sin ningún inconveniente. 2 USBs, aquí este es para hacer DLS, este es para conectar el dongle, para poder hacer programaciones locales por Wi-Fi. Tener en cuenta que esto no es que les sirva para que ustedes se vayan para su casa y lo vayan y lo hagan desde la casa, no. Tienen que estar en el alcance del Wi-Fi. Y el PC-Link, que este PC-Link solo va a servir para conectar comunicadores de Alar.com. Si ustedes se dan cuenta, a nivel de hardware es exactamente igualito. ¿Qué es la única diferencia? Que aquí este ya va a tener borneras removibles para poder hacer configuraciones mucho más sencillas. Ya no voy a necesitar tener que desconectar todo este tema, sino lo voy a poder hacer. Y lo más chévere es que, por si de pronto alguien se llega a equivocar, cada bornera tiene un color diferente. Inclusive, por si se llegan a equivocar, yo no me acuerdo, ¿esta de cuál era? Ok, buscan el color con el color para que sea más sencillo, porque eso digamos que lo he visto en otros paneles que también tienen borneras removibles, pero todas son del mismo color, y a veces los técnicos no tuvieron en cuenta cuál era, y ahí se tienen los problemas que se presentan. ¿Listo? Sin ningún inconveniente, lo vamos a poder hacer. Vamos a tomarnos en este momento, son las 9:54. Vamos a tomarnos 15 minuticos de descanso. Les voy a pedir que van a ser 15 minuticos de descanso con trabajo. La idea es que ustedes conecten sus paneles, conecten sus hosts, conecten todo el tema que tengan para poderlo hacer con lo que acabamos de ver. Y veámonos a las 10:10 y arrancamos con programación de sensores inalámbricos. ¿Listos? Entonces, vamos a dejar acá. Dámense ahí, tómense un tinto, tomen aire, contesten mail, llamadas por si tenían y arrancamos. Veo que no hay en este momento en el chat preguntas, entonces damos, o no sé si hay alguien que tenga preguntas y las vamos respondiendo en este momento. Me imagino que el silencio es no. Entonces, muchachos, 10 minutos y arrancamos.